Bienvenidos a todos y a todas. En el siguiente video vamos a ver los principales aspectos sobre la histología, que es el estudio de los tejidos. Esto hace referencia a tejido. Los animales son organismos pluricelulares que presentan diferentes niveles de organización, siendo la célula la unidad estructural y funcional, pero estas células no se encuentran aisladas, sino que están agrupadas de diferentes formas para constituir los tejidos. A su vez, los tejidos constituyen órganos, los cuales se vinculan entre sí en lo que se conoce como sistemas orgánicos, y finalmente diferentes sistemas orgánicos se relacionan para constituir un organismo en su totalidad. Las células nunca se encuentran aisladas, sino que establecen contactos directos o indirectos con otras células y con componentes que se encuentran en el espacio extracelular. Estas agrupaciones celulares, coordinadas para llevar a cabo funciones específicas, se denominan tejidos. Todas las células derivan de una única célula embrionaria, representada en el centro de la imagen, que es el cigoto o primera célula embrionaria. Se forma luego de la unión entre un espermatozoide y un ovocito en el proceso de fecundación. A partir de este punto comienza la vida de un nuevo individuo y esta célula inicia una serie de divisiones mitóticas, dando lugar a células más pequeñas, embrionarias, denominadas blastómeras. Estas blastómeras, al igual que el cigoto, tienen una característica que se denomina totipotencialidad, que se define como la capacidad de poder originar cualquier tipo celular, ya sea en tejidos intraembrionarios como en tejidos extraembrionarios. Las blastómeras continúan dividiéndose por mitosis y a los pocos días de desarrollo el embrión alcanza el estadio de blastocisto. En este estadio el embrión continúa siendo más o menos esférico, pero se diferencian claramente dos regiones: el trofo ectodermo con una localización más periférica y el macizo celular interno, que es una agrupación celular que va a dar origen a todos los tejidos que conforman a un animal. Estas células del macizo celular interno también se conocen como células madre embrionarias o stem cells. Las células madre se definen por dos características. La primera de ellas es la capacidad de autorrenovación y la segunda, la capacidad de originar diferentes tipos celulares. En el caso de las células madre embrionarias, pueden dar origen a todos los tejidos del animal. Por lo tanto, estas células son pluripotentes y la capacidad que tienen se denomina pluripotencialidad. Hemos visto brevemente cuál es el origen de las células como unidades estructurales de los tejidos y ahora veremos la composición general de los mismos. El elemento que siempre está presente en cualquier tejido es la agrupación celular. Esta agrupación celular puede estar compuesta por un único tipo celular o por diferentes tipos celulares. Por otro lado, el otro elemento que puede estar presente o no es la matriz o sustancia extracelular. Y finalmente, pueden aparecer estructuras complementarias relacionadas a la irrigación y a la inervación de los tejidos. Estas estructuras son los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Los tejidos se clasifican en cuatro tipos básicos, como vemos en la imagen: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Los criterios que son utilizados para clasificarlos no siempre son criterios morfológicos, en algunos casos se aplican criterios funcionales y en otros criterios morfológicos y funcionales que veremos a continuación. El tejido conectivo presenta muchísimas variaciones, principalmente según la composición de la matriz o sustancia extracelular. Si bien existen excepciones, la matriz extracelular abundante es la principal característica del tejido conectivo. Además,
Este tejido deriva casi exclusivamente del mesodermo, que es una de las capas del embrión trilaminar. Les recomiendo ver el video de gastrulación para repasar algunos conceptos de embriología. Existen tejidos conectivos con componentes fibrilares, por ejemplo, el tejido conectivo que compone los tendones. Otros tejidos conectivos especializados, como el tejido óseo, presentan una matriz mineralizada. Otros, por ejemplo, constituidos por células rodeadas por un medio acuoso, como es el caso del tejido sanguíneo. Estos son solo algunos ejemplos de tejidos conectivos que son muy diferentes entre sí. El tejido epitelial presenta grandes diferencias respecto de los tejidos conectivos y se caracteriza por el contacto estrecho entre las células que los conforman, la escasa matriz extracelular y la localización, en el caso de los epitelios de revestimiento, se encuentran tapizando superficies corporales, cavidades y otras estructuras. Veremos en otros videos que el tejido epitelial se subclasifica en epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios glandulares son aquellos que forman las glándulas. En la imagen podemos ver las características ya mencionadas. En esta región se encuentra el límite entre el tejido epitelial de revestimiento en la parte superior y el tejido conectivo subyacente en la parte inferior. Si vemos la morfología celular, observamos que existe una asimetría localizándose los núcleos hacia la región que está hacia el lado del tejido conectivo, que se denomina región basal, y una región que se encuentra en el extremo opuesto denominada región apical. Esta característica propia de los tejidos epiteliales de las células se denomina polaridad celular. También se observa en la imagen que las células se encuentran en íntimo contacto unas con otras y, como les mencionaba, la matriz extracelular se encuentra restringida a esta localización basal en una región conocida como lámina basal. Pasando al tejido nervioso, este tejido se caracteriza por presentar células excitables capaces de transmitir un impulso eléctrico a través de su membrana. Estas células son denominadas neuronas. Sin embargo, existen otros tipos celulares que forman la glía en el sistema nervioso y no tienen capacidad de transmitir un impulso eléctrico, pero tienen funciones importantes para mantener la vitalidad de las neuronas. Otra de las características del tejido nervioso es su origen embrionario. Podemos generalizar y decir que todo el tejido nervioso deriva del neuroectodermo. Sin embargo, hay que realizar una excepción porque un tipo celular de la glía, la microglía, deriva de monocitos. Es el único tipo celular que se encuentra en el tejido nervioso que no deriva del neuroectodermo. El tejido muscular, al igual que el tejido nervioso, es clasificado teniendo en cuenta criterios funcionales. Vimos anteriormente que el tejido nervioso se caracterizaba por presentar células capaces de ser excitadas y transmitir un impulso eléctrico. En el caso del tejido muscular, se caracteriza por estar conformado por células que tienen capacidad de contraerse en respuesta a estímulos. Existen diferentes subtipos de tejidos musculares: tejido muscular liso, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular estriado cardíaco. El músculo liso se localiza en vísceras, en vasos sanguíneos, por ejemplo. En el caso de los vasos sanguíneos, gracias a esta capacidad contráctil que presentan las células, es regulada la luz, es decir, el diámetro del vaso sanguíneo. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, se ubica en la pared del corazón, pero también puede encontrarse en la pared de ciertos vasos sanguíneos. Y en el caso del tejido muscular estriado esquelético, se ubica en los músculos esqueléticos y en ciertos órganos que presentan este tipo de músculo, por ejemplo, en la laringe, en los músculos extrínsecos de la laringe,
Otro ejemplo podría ser, dependiendo de la especie, conformando la pared del esófago. Hemos visto las principales características de los 4 tejidos básicos y el origen de las células que conforman los tejidos. También el concepto de pluripotencialidad, en referencia a las células madre embrionarias localizadas en el macizo celular interno. Es importante vincular el concepto de pluripotencialidad con el concepto de diferenciación celular, que explica la gran diferencia que existe en tipos celulares, no solo en su morfología, sino también en su función.